Déjeme que dé una pequeña explicación, porque ahora tenía que haber venido la intervención de una persona que le mando el beso más enorme que cualquiera se pueda imaginar. Se llama María Corina Machado. María Corina Machado es la líder de un partido que ha ganado unas elecciones, es la líder de un partido que está dejando sangre en las calles, a su gente se la está matando, se la está asesinando, se la está secuestrando, violando, se la está llevando a prisiones denominadas la tumba. Allí no hay ni el más mínimo atisbo de derecho y de seguridad jurídica cuando eres detenido. Se les saca de las casas. Y quiero que pensemos en esto porque María Corina Machado no va a poder intervenir por una cuestión que yo creo que vamos a entender todos de pura seguridad. Va a estar una persona que va a hablar en nombre y representación de lo que está ocurriendo en Venezuela. Es una persona que lo ha sufrido en carne propia. Pero quiero que pensemos, yo ahora le presento, por un momento, si no frenamos el avance totalitario, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hoy estamos aquí subidos a esta tribuna. De una manera u otra podemos hablar libremente, con presiones, con coacciones, con leyes de censura, con ataques a los jueces, con marcados, con listados de jueces, de periodistas, de fiscales, de policías, pero podemos seguir hablando. En Venezuela han llegado a un punto en el que ganando las elecciones con mucho más que un 70%, esos serán los avales contados, hay 8 millones de personas en el exilio que a saber dónde han acabado sus papeletas. Bien, allí, en estos momentos, la persona que lidera un partido que ha ganado las elecciones no puede conectar con nosotros por motivos de seguridad. Esto es lo que ocurre cuando te dejas vencer la mano en la defensa de la democracia. Esto es lo que ocurre cuando el totalitario invade las instituciones. Quiero presentar a Miguel Otero. Miguel Otero es presidente, dueño, se ha jugado la vida, se ha jugado el dinero, de un periódico, El Nacional, que tiene una difusión absoluta en Venezuela. A él le hicieron una oferta de 150 millones. Fue en época de Hugo Chávez. Hugo Chávez, Maduro, me da lo mismo. Le hicieron una oferta para que se callara. Y él está aquí con nosotros para hablarnos. Muchísimas gracias. Alzo la voz como presidente editor del Diario Nacional de Venezuela, periódico tomado por el ejército en el 2015. También como miembro fundador del Foro Libertad y Alternativa, que es uno de las organizaciones que presentan este acto. Pero lo más importante, mi voz representa los 8 millones de venezolanos que lograron votar por Edmundo González, que le dieron un triunfo contundente. Y mi voz también es por aquellos 6 millones de venezolanos que no dejaron votar y que también hubieran votado por Edmundo González. ¿Qué le gustaría, Sánchez? En España se está viviendo tiempos turbulentos, muchas similitudes con Venezuela. Hoy me pronuncio en defensa de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, esencial de la democracia, Pedro Sánchez. Que le quede claro, la libertad de expresión es un derecho fundamental de la democracia. Sánchez, usted lo intenta combatir con un proyecto bajo la excusa de frenar los bulos o los fake news. Sin embargo, lo que usted quiere es silenciar las voces incómodas o críticas. La historia está llena de ejemplos donde el control de los medios conduce al autoritarismo y el debilitamiento de la democracia. Usted, Sánchez, es una ametralladora de decir mentiras. Usted está utilizando la argumentación para coartar la libertad de expresión de los españoles. Sánchez, usted es el verdadero rey del bulo. Las similitudes de Sánchez
con Venezuela, con Maduro. Sánchez se quiere copiar el modelo venezolano. Son conocidas las alianzas. 5 veces ha multiplicado. Y la extorsión que le hicieron al Mundo González en la embajada de Venezuela, de España en Venezuela, con la presencia del embajador de España, que además fue grabado. Vergüenza le debe dar a Pedro Sánchez esa grabación en territorio español. ¡Una vergüenza! Eso lo hizo Chávez y lo está intentando hacer Sánchez. Y los españoles tienen que impedirlo. Aquí estoy en defensa de los 8 millones de votos que además están en unas actas blindadas con un código QR, depositadas en la OEA, reconocidas por la ONU, por el Centro Carter, pero además reconocida por los chavistas que casi todos votaron contra Maduro y por las Fuerzas Armadas que votan en Venezuela y que también votaron contra Maduro. Sánchez, ¿va usted a reconocer ese triunfo de Mundo González o no lo va a reconocer como lo hacen las dictaduras de Irán, de Corea del Norte, de Cuba, de Rusia? ¿De qué lado de la historia quiere quedar usted, Sánchez? ¿Se quiere quitar la careta? ¿Es usted un demócrata? Son los dos ligaditos, así lo llamamos nosotros, Sánchez y Maduro. La pregunta es, ¿cuál sale primero? Cuando yo en Cibeles hace 2 años que introduje esa palabra, venimos del futuro. Hoy venimos del futuro parte 2. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos pocas esperanzas, tanto en Venezuela como en España. Pero hoy sí tenemos esperanza. Estos dos van a salir del poder en los próximos días o meses. Muchas gracias. Amigos, nos quedan 2 ponentes y el que llega ahora yo creo que representa a algunos de los que veo aquí en primera fila. Me refiero a compañeros de prensa, los que insultan, patean, escupen nuestros políticos. Es decir, que les pagamos el sueldo y además les maltratan. Pido un aplauso para Vito Quiles, Bertrán Endongo, Jaime Minuesa, Josué Cárdenas. Ánimo, chicos, no estáis solos, a la puerta. Y en nombre de todos ellos, Luis del Pino, alguien de raza, las mañanas de Radio Libertad. Buenos días a todos. Luis del Pino. No sé cuánta gente nos hemos congregado aquí, pero les garantizo que desde aquí no se ve el final de la manifestación. Somos muchísimos los que estamos reclamando que se devuelva la voz al pueblo. Yo he subido aquí a decirles básicamente 3 cosas. La primera, lo que ustedes quieren decirle a Pedro Sánchez. Pedro, vete ya. Deja de hacer daño a España y a los españoles. España es más grande que tú. Los españoles merecemos un gobierno que nos respete, que respete nuestros intereses, que los defienda y desde luego tú no das la talla. Hace mucho tiempo. Deberías haberte ido hace años. Todavía sigues aquí. Te pedimos que dejes de hacerlo. Te pedimos que convoques elecciones. Queremos que hable la sociedad española. La segunda cosa que vengo a pedirles es perdón.
quiero pedirles perdón en nombre de la clase periodística de este país. En España solo hay un colectivo que suscite más desprecio que el colectivo político, y es el colectivo periodístico, y con toda la razón del mundo. ¡Va por vosotros! La prensa ha abdicado en gran parte de su deber como cuarto poder, de su deber de fiscalización del gobierno. La prensa ha conseguido que un gobierno sin escrúpulos arrastre nuestra democracia por el fango y lleve a España al borde del abismo. Y permítanme que justifique estas palabras. Pónganse en enero de 2020. Delphi aterriza en Madrid y una parte mayoritaria de la prensa de este país consintió que el gobierno diera en el plazo de 7 días 10 versiones distintas sobre la llegada de la vicepresidenta criminal del gobierno venezolano criminal. Al mes siguiente, febrero de 2020, todas las fuerzas que apoyan a Sánchez puestas en pie ovacionaron a Ábalos, a quien los partidos de la oposición pedían la dimisión. El mes siguiente, marzo de 2020, en solo 6 días el Partido Socialista el gobierno pasó de negar la existencia de una pandemia a encerrarnos en casa con un estado de alarma e implantar draconianas medidas que 6 días antes no querían imponer. Pues bien, en ese mismo marzo se otorgaron a Ábalos poderes para gestionar compras de material sanitario y ya en abril de 2020 empezaron a salir en algunos medios las primeras noticias sobre cómo Ábalos estaba dando contratos a una empresa, Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, que no tenía experiencia en el tema sanitario y que había facturado 0 euros el año anterior. En un solo año pasaron de facturar 0 a 53 millones de euros. Y esos datos estaban ya en abril de 2020. ¿Cómo reaccionó la mayor parte de la clase periodística española? Con el más sepulcral silencio. Solo los medios sospechosos de siempre alzaron la bandera de la pregunta: ¿por qué se hacen estas compras? Hace 4 años de aquellas primeras preguntas que quedaron sin responder. El 3 de noviembre de 2021, ahora se van a cumplir 3 años, empezaron a salir las primeras noticias sobre la peculiar y carísima vida personal de José Luis Ábalos, sobre su relación con personas de dudosa reputación, su gusto por los lujos, su gusto por las fiestas. La reacción de la prensa no fue el silencio. La reacción de una parte mayoritaria de la prensa fue arremeter contra la periodista que había destapado aquello, contra Ketty Garat. La pusieron a caldo, la persiguieron, la difamaron. Pero la cosa no se queda ahí. ¿Recuerdan ustedes cuando salió el escándalo de Begoña Gómez a principios de este año? ¿Recuerdan ustedes los 5 días de reflexión que dijo Sánchez que se iba a tomar? ¿Recuerdan ustedes cómo volvió de aquel mentiroso proceso de reflexión cargado de amenazas contra jueces y contra periodistas? Pues a raíz de aquello, ya la prensa subvencionada no se limitó al silencio o a la difamación. Corrieron manifiestos para firmar apoyando las medidas de censura con las que Sánchez animaba a acabar con cualquier tipo de información. No sé si habrá algún estudiante de periodismo aquí. Si lo hay, permítanme un consejo. Cuando salgáis de la universidad y mientras estéis estudiando en ella,
Recordad que hay periodistas que se juegan el tipo por ser incómodos al poder. Recordar que hay periodistas como María Jamardo, como Ketty Garat, como Vito Quiles, como Albert Castelló, como Carlos Cuesta. Recordar que hay gente que estará siempre diciendo cosas incómodas y por eso recibiendo represalias. No seáis como aquellos que salen de la facultad y se convierten en meros lacayos. Si lo hacéis, si os convertís en lacayos, os puedo garantizar que os irá mucho mejor profesionalmente. Os puedo garantizar que tendréis más dinero. Pero habréis perdido lo único que no es tan valioso como la vida, pero es más valioso que todo lo demás. Vuestra dignidad personal. No seáis siervos. Levantaos contra la injusticia. Pedid algo que en cualquier democracia es de cajón, que el pueblo tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a conocer todas las versiones, tiene derecho a decidir qué es lo que quiere creer y lo que no. Y los periodistas están para servir al pueblo, no al gobierno. Los periodistas no están para decirle a la gente lo que el gobierno dice en sus ruedas de prensa. Los periodistas están para decirle al gobierno lo que la gente opina, sea bueno o sea malo. Y por último, y acabo, quiero transmitirles un mensaje de esperanza. Mucha gente dice, no, por Dios, Sánchez se va a agarrar al sillón, no va a haber quien le eche. No. Sánchez va a caer y va a caer mucho antes de lo que ustedes piensan. La corrupción le rodea. La corrupción le mancha por todos sitios. Desde su mujer hasta el que le custodiaba los avales en las primarias, todos están investigados. Y antes o después va a caer. Y va a caer fundamentalmente porque Sánchez se ha convertido ya en un riesgo sistémico. Riesgo para su partido, riesgo para España y riesgo incluso para Europa. Ya empiezan las voces fuera de España a señalar que Sánchez se atornilla al poder poniendo en riesgo la democracia española. Sánchez tiene los días en la Moncloa contados. Confíen en ello. Y permítanme que acabe con 3 vivas. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva!